Universal, 55 años innovando, transformando el presente, creando un mejor futuro. Presenta. Ahí, señores, y llegó nuestra celebrity de los miércoles, nuestra querida Laura Peña Izquierdo, para hablarnos sobre las pensiones, un tema que da mucho de qué hablar, y sobre todo cuando se le otorga a una u otra persona, y con unas cantidades que a veces son exorbitantes y para otros son un poco como complicadas. Déjame dejar a mi querida Laura mejor que se exprese. Buenos días, ¿cómo están mis amigos de Contraportada Radio? Aquí en el ombligo de la semana y otra vez con un tema que también está en el tapete, porque eso es lo que hacemos, seguir los temas, porque el titular del Diario Libre ayer hablaba de 2.000 millones de pesos que están en manos de las AFP, de personas Eso te iba a decir, que están en manos de la AFP y el trabajo que da reclamar esa pensión, ese dinero, y que Kelvin tocó una tecla muy sensible, que fue lo de los honorables que se le han otorgado ciertas pensiones. Pero adelante, Laura, con tu tema, porque yo sé que vamos a tener muchas preguntas. Sí, vamos a hablar de ese tema que salió ayer en el titular del periódico Diario Libre, porque yo sé, mucha gente me ha preguntado, y es importante que se sepa que las AFP han hecho un trabajo para contactar a los familiares de fallecidos para que inicien su proceso de gestión de una pensión por sobrevivencia que le toca, o el retiro de los fondos a quien le toque, en el caso de la AFP donde pertenezcan. Aparte de eso, se hizo ya una gestión a través del Consejo de la Seguridad Social, esto fue en el mes de marzo, y se aprobó una resolución sumamente importante que presentaba una traba para el retiro de estos fondos, y es que para retirar estos fondos las familias tenían que presentar el recibo de pago de impuestos sucesorales. Yo entiendo que después de que esta resolución fue aprobada en el mes de marzo, ya vamos a empezar a ver cantidad de familias que van a poder retirar su dinero, porque definitivamente esto es una resolución que no permitía que muchas familiares retiraran este dinero de los fondos de pensiones. Entonces vamos a ver ahora en adelante que ya se está aplicando esa resolución, si esto cambia. Además de que en la página web de la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, aparece todo el listado de aquellos fallecidos que tenían una cuenta de capitalización individual, porque ciertamente muchas familias desconocían que sus familiares tenían una cuenta de capitalización individual. No todo el mundo informa eso en su casa, y ni siquiera quizás los mismos fallecidos entendían. Ustedes saben muy bien que el sistema de seguridad social, aún teniendo ya 20 años de vigencia, no mucha gente lo entiende. Entonces, sí es importante, obviamente, una labor de comunicación de las AFP para lograr que estos familiares de estos fallecidos vayan a retirar sus fondos o adquieran lo que es una pensión por sobrevivencia lo antes posible, porque ciertamente que esto fue un número que escandalizó a mucha gente cuando salió este titular ayer en el periódico. Pero como esta resolución fue aprobada muy recientemente, vamos a evaluar esto dentro de algunos meses, vamos a decir en 6 meses, volver a ver este tema para ver si ya hay familias que han accedido a estos fondos. O sea que es importante, si usted tiene un familiar fallecido, que acceda a la página de la CIPEN, Superintendencia de Pensiones, investigar si su familiar que falleció tenía una cuenta de capitalización individual. Entonces, hablemos un poquito de lo que es una cuenta de capitalización individual. Cuando se inició el régimen contributivo de pensiones, que fue en el año 2003, que fue cuando empezamos a contribuir, empezamos con esta modalidad de pensión que se llama capitalización individual. Esto significa que los fondos que cada una de las personas que pertenecen al régimen contributivo aportan se van a una cuenta que está a su nombre, una cuenta individual. Es una cuenta que, independientemente que usted cambie de trabajo, una cuenta que se va con usted a donde sea que usted vaya, y a esa misma cuenta es que se va a seguir aportando de su salario. Recuerde que la seguridad social se compone de 3 pilares. Tenemos el de salud, riesgos laborales y pensiones. Mensualmente usted hace un aporte a la parte de salud, donde el empleador aporta un 70%, usted aporta un 30%,
y en pensiones igual 70-30 y la parte de riesgos laborales lo asume la empresa completamente. Entonces es importante que usted mensualmente o trimestralmente su AFP le debe de mandar un estado de cuenta de cómo van creciendo esos fondos. Si usted no está recibiendo esa información, le invito a comunicarse con la AFP donde usted tiene su cuenta de capitalización individual para que le manden mensualmente o trimestralmente, dependiendo qué sistema tenga acá esa AFP, para que usted reciba ese fondo y usted lleve seguimiento de cómo va creciendo su fondo. Ahora mismo, cuando las personas que tienen esa cuenta pueden ver la cuenta, se van a dar cuenta que el rendimiento normalmente de la cuenta anda por un 50% del total del fondo desde que inició su aporte en la cuenta de capitalización individual. Esto es importantísimo porque nuestro país y los empleados normalmente no tienen una cultura de ahorro. Y desde que empezamos en el 2003 con las pensiones, la seguridad social en total, pues empezamos a hacer ese pequeño ahorro que mucha gente no cree en él, pero ya han habido muchas personas que sus familias han recibido pensión de sobrevivencia y también importante hacer notar que las personas que entraron en la seguridad social, en el régimen contributivo de pensiones en el 2003 y tenían 45 años o más, esas personas tienen la potestad de poder retirar su cuenta de capitalización individual. ¿Por qué esto? Porque una persona que entró a los 45 años en el 2003 se determinó de manera actuarial que no iba a tener suficiente tiempo para ahorrar, para tener una pensión que fuera por encima del salario mínimo. Entonces, estas personas, cuando dejan de estar en una nómina por 3 meses corridos, pueden optar por retirar el fondo que tienen en su cuenta de capitalización individual. Solamente estas personas pueden hacer eso. Las personas que entraron con menos de 45 años al sistema son personas que lo que pueden optar es por una pensión. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de pensión que nos establece la ley 8701. Tenemos número 1, pensión por vejez. Número 2, pensión por discapacidad total o parcial. Pensión por cesantía por edad avanzada y pensión de sobrevivencia. Veamos en detalle cada una de estas pensiones. En el artículo 45 de la ley 8701 tenemos pensión por vejez. ¿Qué significa pensión por vejez? Tener la edad de 60 años y haber cotizado durante un mínimo de 360 meses, o sea, 360 cotizaciones, que son 30 años, para usted poder optar por una pensión. O haber cumplido la edad de 55 años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al 50% de la pensión mínima. Difícilmente, habiendo empezado el sistema hace tan poco tiempo, tenga la persona a los 55 años este fondo acumulado, pero sí ya con 60 años pues puede tener algo, o sea, tiene un capital importante aportado que puede retirarse. Ahora bien, estaba escuchando ayer una persona que se quejaba en un programa de radio de que accedió a sus fondos y vio que tenía 4 millones de pesos ahorrados entre lo que aportó y el rendimiento de la cuenta. Entonces esa persona se quejaba que cuando le pidió a la AFP calcularle cuál sería su pensión, solamente le daba 20,000 pesos mensuales. Pero señores, eso con matemática simple, usted lo calcula. Si usted pide una pensión por 20 años, que son 240 meses, y usted coge 4 millones de pesos y lo divide entre 240 meses, le va a dar 20,000 pesos. O sea, claro que 4 millones de pesos es muchísimo dinero, pero cuando usted lo divide en el tiempo, en 240 meses distribuido en esa cantidad de meses, pues obviamente usted dice, pues entonces no me toca prácticamente nada de pensión. Entonces ahí es donde la persona tiene que evaluar si continúa trabajando, por lo menos para acumular un poco más de dinero que le pueda conseguir una pensión más alta, si hace un aporte adicional, porque eso siempre es posible a lo largo de la vida laboral de la persona, entonces es una manera de que su fondo crezca mucho más. De hecho, yo en particular entiendo que la edad de retiro que se debe de establecer es de 65 años y no de 60. Señores, las personas están trabajando hasta por encima de 65 años. Son personas, o sea, ya una persona de 60 años no se quiere retirar, se siente muy productiva, se siente que puede seguir aportando, sea en la empresa o sea de manera particular. Por ende, tener una diferencia de aportes de 5 años
hace realmente un cambio en el fondo que usted pueda utilizar para temas de retiro. Entonces, eso es algo importante porque mucha gente se queja, caramba, pero entonces no me da mucho de pensión. Pero usted tiene que programarse y eso es lo que yo sugiero, que desde ya las personas jóvenes que están aportando a la seguridad social pidan a su AFP una proyección de cuáles serían sus ahorros a final de su vida laboral y cuál pudiera ser una pensión. Entonces ahí usted determina si usted tendría que hacer aportes adicionales, porque definitivamente con ese 8% del salario, que es lo que se va a nuestra cuenta de capitalización individual de manera mensual, no es suficiente para usted realmente ahorrar lo suficiente y tener una gran pensión. Entonces, por eso es que la gente se queja, pero es importante conocer esto y usted estar al día y saber qué es lo que le toca o qué no le toca. Además, hay muchas personas que están trabajando y después dejan de elaborar 1 año, 2 años, y es un periodo donde se congela esa cuenta, donde no recibe más aportes, más que los intereses y el rendimiento. Entonces, eso influye mucho en que su fondo no crezca como quizás usted lo proyectó. Entonces, es importante que usted se siente con su AFP para que al momento del retiro no venga la sorpresa. En Estados Unidos, señores, lo que se llaman los 401k plans, que son los planes de pensiones, es una parte importante de la vida de cualquier persona. Y yo no sé si ustedes lo han oído, pero el americano se pasa años aportando a su plan de pensión porque cree en ese plan de pensión y porque quiere retirarse con un buen salario de pensión, pero lo hace a lo largo de los años y se planifica. Entonces, Laura, sí. pero ahí viene parte, yo estaba dejando que se desarrollara todo el tema, porque, y diría, como se dice, sangro por la herida, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, los que en un momento estuvimos empleados y estuvimos aportando a las AFP. A las pensiones, AFP. Exacto. A mí me siguen llegando siempre mi reporte mensual de la AFP que yo pertenezco, pero obviamente no incrementa y no sube algo nada significativo porque yo no soy empleado. Claro. Yo soy un emprendedor independiente y es ahí donde todavía no existe una manera donde uno pudiera por lo menos aportar a ese régimen, donde uno pudiera, bueno, a menos que tú te asegures con un seguro de vida que te devuelva a tal fecha, pero no. Déjame hacerte una sugerencia, Kelvin. Yo entiendo que tú tienes que acercarte a tu AFP y tratar de acordar con ellos un aporte mensual que tú le puedas hacer de manera voluntaria para que ese fondo pueda seguirse alimentando. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que yo digo. Como tú, hay muchísima gente. Recuerden que el régimen contributivo subsidiado de la Seguridad Social no ha entrado en vigencia. Es muy probable que quizás no entre y que las personas tengan que elegir entre si pertenecen al régimen contributivo o si pertenecen al régimen subsidiado. Se establecerán algunos parámetros para eso y se establecerá la forma del aporte. Hay muchos países que han innovado con este régimen porque cada vez más hay personas profesionales libres que no pertenecen a una nómina. Y hay otros países donde la persona, su aporte, se lo retiran de su cuenta corriente, de su cuenta de ahorro o hasta de una tarjeta de crédito que la persona establezca. Esos son mecanismos modernos de que la persona que sea profesional libre pueda acceder a la seguridad social y pueda contar con un plan de pensiones y también con el plan de servicio de salud de la seguridad social. Laura, quiero aprovechar la pregunta de Kelvin porque creo que tengo una pequeña duda y sería bueno también aclararla, o bueno, en este caso aclarármela. Los emprendedores, una cosa es ser una persona independiente que está joseando, que está picando allí, que está picando allá, que no tiene ninguna formalidad, pero ya cuando una persona tiene una pequeña empresa, puede, porque así como tiene empleados, los empleados también tienen que comenzar a cotizar, eso va por ley. No, eso es lógico, claro. Eso es por ley. Entonces, ese mismo empresario debe y tiene el aval de comenzar a cotizar, que es el caso, Kelvin, entiendo que pudiéramos ir mirando por ahí que te correspondía, que te correspondería como dueño de un pequeño negocio. Pues no tiene que ser un negocio de X cantidad de empleados, no, para nada. Un negocio de 2, 3, 4, 5 empleados que estén registrados, que tengan todos sus registros, que paguen impuestos,
que cumplan con todas las responsabilidades sociales de una empresa, pues encima también entonces que puedan comenzar a cotizar, que es lo que más le conviene y como tú dices, o sea, a veces en las películas también escuchamos las personas, incluso jóvenes, hay una cultura americana que dice cuando me retire. Claro. Cuando me retire. Entonces tú dices, wow, cuando llegue ese momento, me voy a esforzar mucho ahora porque cuando llegue ese momento voy a poder disfrutar de una calidad de vida, voy a poder viajar, voy a poder, entonces es un tema de cultura y ojalá que nosotros aquí en la República Dominicana, Laura, podamos llegar a tener la confianza para sentirnos motivados y entusiasmados al momento de nosotros decir, estamos cotizando cuando me retire, porque el retiro va a valer la pena, porque ahí viene. Tú ponías el ejemplo de esa señora que hizo la pregunta en el programa de radio. Si tú dices, hoy tomo 4 millones de pesos, un poquito más tal vez, cojo algún ahorro que tenga por ahí e invierto en una propiedad de bienes raíces, probablemente en el lugar donde esté esa propiedad me genere más de 20,000 pesos mensuales por el pago de una renta. Entonces uno comienza y dice, ¿dónde invierto realmente mi dinero? ¿Dónde? Aquí en la República Dominicana. O sea, ¿a qué puedo apostar como inversión? Pero también nosotros no tenemos la libertad por el propio sistema de pensión que entendemos que es para asegurar nuestra vejez, de poder disponer de nuestros ahorros, porque si ahora mismo yo, Nereida Costa, que tengo un par de millones en mi fondo, vamos a decir así, yo no puedo disponer de ese dinero. No puedo, yo me puedo ver en el problema que me vea y yo no puedo ahora mismo disponer de ese dinero. Entonces yo creo que hay mecanismos que nosotros aquí en el país deberíamos de entender, de transparentar. Yo creo que también los políticos no nos han ayudado. Tú sabes que Botello no es que le ha hecho un favor a las AFP, porque muchas personas entienden que ese dinero está ahí y ya, y que uno puede disponer de ese dinero y ya, y la cosa no es tan fácil como en su momento parece. O sea, que es un tema que aún nos falta. Claro. Mira, Nereida, realmente, tú sabes qué es lo que pasa, que el dominicano, la cultura ha sido lo inmediato y el presente. Entonces, obviamente que hay mucha gente que cuando Botello habló de retirar el 30% y el tema de la pandemia y la cantidad de gente que se han quedado sin empleo, pues mucha gente lo apoyaba. Porque obviamente mucha gente tiene compromisos financieros, préstamos y muchos temas, que ese 30% le ayudaría muchísimo, pero retirar el 30% de esos ahorros del fondo de pensiones tiene implicaciones graves para el país. Y no solamente para el país, es que usted ya no va a tener entonces acceso a una pensión digna cuando usted se retire. Y este dinero, el único objetivo es tener dinero para pensionarse. Yo he dicho tantas veces en este programa que la realidad de República Dominicana es que los padres viven de los hijos. Cuando terminan su vida laboral, no tienen un centavo ahorrado, se mudan a la casa de los hijos, o si no se mudan a la casa de los hijos ayudan a mantenerlos. Esta es la manera de evitar que eso suceda, que usted tenga una pensión, que tenga una entrada, que tenga un dinero. Ahora bien, señores, esto no es magia. Esto no es magia, esto es interés compuesto, esto es, usted tiene una cuenta de ahorro que se va a dar para los años que usted haya aportado. Y en la medida que usted haya aportado, en esa medida que usted va a recibir. Eso es como cuando dicen lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Entonces, por eso es que yo digo, usted tiene que comunicarse con su AFP, siéntese con tiempo, revise su proyección de pensiones. Si no le gusta, ya usted sabe que usted tiene que hacer un aporte adicional en el tiempo. La misma AFP le puede calcular. Usted puede hacer un aporte extraordinario. Si usted recibió un bono, coja 10% de ese bono, inviértalo en su pensión. Entonces, no se quejen cuando llegue el momento de retirarse y que no tengan suficiente dinero para usted tener una mensualidad que era similar a lo que era su salario. Entonces, mira, Laura, sí. quiero, no sé cómo estás de tiempo, si te tienes que ir, pero me gustaría que también hablemos un poquito más en detalles de estos fondos que están ahí disponibles para retirar, señores, una cantidad enorme de dinero que no está reclamado. Ayer cuando yo leía el periódico y todas esas informaciones, yo decía, wow,
pero es que no tenemos ni siquiera elementos de verificación. Tú lo decías al principio, hay muchas familias que ni saben que sus familiares tenían o tienen ese dinero ahí y están pasando la 1001. O sea, aparte de, ¿hay algún mecanismo? O sea, en caso de, ¿hay un tiempo para que el dinero sea reclamado? Oye, Nereida, ese dinero no se pierde, ¿eh? No hay tiempo límite, ese dinero está ahí en la cuenta de capitalización individual de cada una de esas personas fallecidas. Ese dinero no es de la AFP, ese dinero es de las familias de esas personas fallecidas. Entonces, como yo les decía al principio del programa, cuando empecé a hablar, obviamente, ese titular escandaliza a cualquiera, pero ya usted puede acceder desde hace tiempo a la página de la Superintendencia de Pensiones, puede ver el listado de fallecidos con cuenta de capitalización individual, y si usted tiene un familiar, usted puede acceder, ahí le va a decir cuál es la AFP a la que pertenecía y usted puede iniciar ese proceso para optar, sea por el fondo o sea por el dinero, o sea, la pensión por sobrevivencia que recibiría la familia. Entonces, yo les invito a aquellas personas que tenían familiares que fallecieron, que si usted no sabe si esa persona tenía una cuenta de capitalización individual, porque ¿qué pasa? ¿Por qué la confusión? Porque hay mucha gente que trabajó un tiempo y después se independizó. Entonces, nunca le dijo a la familia que tenía una cuenta de capitalización individual, que quizás ya no le estaba aportando, pero esa cuenta sigue creciendo con los intereses y está ahí, pendiente de que le reclamen. Hay algunas AFP incluso que están yendo a los pueblos, que están yendo al interior, para contactar a familiares y demás. Incluso cuando en la Junta Central Electoral emite un acta de defunción, ya las ARS reciben un listado de esas defunciones y se comunican con los familiares. O sea que ya hay mecanismos de comunicación con los familiares de los fallecidos. O sea, y lo que yo le dije también al principio, que era una traba, quizá mucha gente había iniciado su proceso de recuperar una pensión de su familiar fallecido o recuperar los fondos, pero como estaba la traba del recibo, del pago de los impuestos sucesorales, quizás no habían pagado ese impuesto sucesoral y no podían entregar ese recibo. A partir del mes de marzo de este año, el Consejo de la Seguridad Social emitió una resolución donde indica que ya no es necesario este requisito. Entonces, como yo te decía, Nereida, entiendo que en los próximos meses se van a ir entregando estos fondos de manera ya general, porque esta traba ya no existe, o este requisito que sí representaba una traba para aquellos familiares. O sea que sería bueno quizás en 3 meses volver a revisar ese dinero que se informó que estaba de empleados fallecidos, de afiliados fallecidos, y ver cómo ha ido disminuyendo, si este recibo, que ya no es necesario presentar, si esto realmente ayudó. Y si no, pues, señores, las AFP están contactando, están haciendo contacto con estos familiares, y también, como ya les dije, ingresen a la página de la Superintendencia de Pensiones y ahí podrán ver el listado de aquellos fallecidos que tenían cuenta de capitalización individual para que empiecen su proceso de acceder a esos fondos o a una pensión por sobrevivencia. Bueno, yo creo que el conocimiento da poder y definitivamente empoderarnos es algo muy importante. Ojalá, y yo creo que tenemos que hacernos ecos todos los dominicanos, las personas que estén escuchando nuestro programa y nosotros mismos, de casos de personas que hemos sabido que han fallecido y que tal vez sus familiares estén pasando por situaciones como decirle, mira, tú revisaste si tu pariente tenía un fondo por ahí guardado, asegurado, una cuenta, y eso que te ayude a mirar cómo va su estatus, porque tal y como tú dices, muchas personas manejan incluso algunos temas a discreción y a veces se enteran que tienen algo y no sabían que lo tenían. Una información, Laura, porque en mi caso, incluso en un momento determinado, y recuerdo que me ayudaste con eso, yo no me acordaba en cuál de las AFP era que yo cotizaba. Entonces, cuando una persona quiere saber a qué AFP cotizaba su pariente, o incluso esa persona misma que tal vez tiene tanto tiempo que no está en una nómina, vamos a decirlo así,
si tiene algún dinerito, incluso porque tú diste también un punto muy importante. Puede ser que muchas personas ya estén en la edad, creo que sí, hay muchas personas que ya están en la edad de retirar su dinero, si así lo desean, o de recibir su pensión. Claro que sí, claro, pero mira, es importante. Primero, la primera pregunta tuya. Entren a la página de la CIPEN, que es la página web de la Superintendencia de Pensiones, y con el número de la cédula de la persona pueden hacer una consulta o de usted mismo para saber en qué AFP usted cotiza o en qué AFP cotizaba y ya no cotiza, por lo menos saber dónde está su fondo. Lo otro que me preguntaste, ¿qué fue, Nereida? Lo otro que te preguntaba, Laura, era sobre las personas que ya también están en la edad de retiro, porque recuerdo que una vez hablamos de este tema hace 2, 3 años y creo que ya pasó el tiempo para comenzar a recibir las primeras personas su dinero de retiro desde que se comenzó a cotizar con el nuevo sistema, me parece, si no me equivoco. Sí, es que tiene la razón. Y ya hay personas, ya realmente todavía no hay personas que hayan cotizado 30 años, que son los 360 meses. Recuerda que se empezó con el régimen contributivo en el año 2003 a cotizar en pensiones. Entonces realmente no pero hay sí, están en la edad de que pueden retirar. Sí, ya hay personas que tienen 60 años o más que pueden optar por la pensión. Y ahí era el ejemplo que yo te decía de aquella persona que contactó a su AFP, que tiene 4 millones de pesos, que es un valor normal, vamos a decir, para una persona que ha trabajado 20 años y ha aportado 20 años corridos. Probablemente eso es lo que tiene su fondo de pensiones, claro, dependiendo de su salario. Entonces esa persona decía que ese dinero de 20,000 pesos mensuales no era una pensión que él estaba dispuesto a aceptar. Entonces esa persona incluso lo que decidió fue seguir trabajando porque tenía la opción, consiguió un empleo y esa persona con ese nuevo trabajo lo que va a hacer es que va a seguir creciendo su fondo y como yo te decía, una diferencia de 5 años aportando hace una gran diferencia en el fondo y en la cantidad de dinero que puedes tener para retirarte. Entonces, eso es muy importante, como yo te decía, hacer la consulta con tu AFP de tu proyección de pensión. Señores, 60 años todavía es muy joven para retirarse, como yo les dije. Señores, la gente yo acabo de hacer ahora mi proyección. Mientras ustedes estaban hablando, yo entré a mi AFP, consulté lo que tenía ahí acumulado, entré a la CIPEN y cuando puse como la edad en la que empezaba a retirar, que decía 60, lo sumé, dije, no, déjame por lo menos 70, llevar a 70, si Dios me da vida y salud para eso. Me imagino que ya en la parte del aporte, eso se cuadraría con la AFP, tanto el aporte mínimo y el aporte que se pudiera hacer. Ustedes han abierto mis ojos en el día de hoy. Yo voy a empezar a hacer todas mis gestiones, porque una de las cosas que a veces uno como emprendedor independiente entiende es que para lo que pudiera ser el sustituto de esa pensión es adquirir un seguro de vida que quizás en 30 años te empieza a devolver como lo que tú habías acumulado, pero no es así. Yo creo que hay opciones y qué bueno que tú traes ese tema, Laura. Y mira, otra cosa importante que quiero recordarle a las personas que entraron con más de 45 años al sistema, o sea, con 45 años o más en el 2003, es importante que sepan que esas personas pueden tener acceso a su cuenta completa. No sería una pensión, porque ese dinero que ellos tienen acumulado en su fondo se determinó con cálculos actuariales que no iba a ser suficiente para una pensión. Entonces, esas personas que en el 2003 tenían 45 años o más, son personas que si dejan de trabajar o pertenecer a una nómina por 3 meses de corrido, pueden optar por retirar su fondo. O sea que ahí tienen un dinero que pueden acceder para utilizarlo, quizá invertirlo en otro tipo de ahorro, como decía Nereida, o invertirlo en bienes raíces, etcétera. O sea que le hago llamado a esas personas que quizá no lo saben, que iniciaron con 45 años o más en el 2003, que sí pueden acceder a esos fondos que tienen en su cuenta de capitalización individual. Señores, hasta aquí el tema. Te hemos sacado el jugo, Laura. Hoy sí te hemos sacado el... Muy bueno, un tema muy edificante y definitivamente yo creo que es momento y el COVID, yo le comentaba a Kelvin que el COVID nos enseñó muchísimo y tenemos que verlo desde el punto de vista positivo, ya sea que
lamentablemente partamos de este mundo y dejemos a nuestros hijos, no dejarlos desamparados y más importante. Sí. Aparte del tema de pensiones, hoy ya se me iba a olvidar y me iba a ir. Yo le tenía la promesa la semana pasada de comentarles el tema de las PCR, y ciertamente que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales emitió una resolución el viernes pasado donde ya indica la fecha de inicio de acceder a una sola PCR al año, y esta fecha es el 23 de abril. O sea que, ojo, muy importante, las personas que pertenecen al sistema de salud que sepan que a partir del 23 de abril, para acceder a una prueba PCR, deben de hacerse primero una prueba de antígeno que la debe de cubrir el afiliado. O sea, cambia mucho ya el panorama de la cobertura de PCR a partir del 23 de abril. Importante que usted sepa que lo primero es hacerse una prueba de antígeno. La semana que viene les voy a hablar en detalle de esta resolución, pero sí quería pues comentarle que es a partir del 23 de abril para que no se lleven sorpresas. Laura, mira, algo que vi, me voy a ahorrar el centro médico. Eso lo vi el lunes, hoy es miércoles, el lunes, y me dio mucho dolor. Una persona que estaba afectada del COVID, lo llevaron a emergencia, le iban a poner oxígeno porque estaba muy mal. Y cuando lo llevaron a emergencia, en ese momento yo iba a pagar la emergencia en la que estaba, y le dijeron que lamentablemente no podían hacer nada y no lo podían ingresar porque él tenía el plan básico de unos de los seguros. Y en ese centro médico, y que con ese plan básico no se lo puede ingresar ni siquiera para el COVID ni para nada, no se le puede dar el servicio. Y cuando yo me estaba retirando, yo veía ese señor que necesitaba ayuda inmediata para salir hasta para salir de las mismas clínicas. Eso me partió el corazón. Yo decía, Dios mío, pero como que cada vez como que se complica un poco más este tema del COVID, cuando es algo que la persona no quiere contagiarse, y era una persona muy mayor la que estaba. Y pensé, bueno, se lo voy a comentar a Laura a ver qué tiene al respecto. Y en privado te voy a decir el seguro y también el centro médico. Pero me extraña mucho, Kelvin, porque no hay cambio en tema de la atención, y yo se los comenté la semana pasada. El único cambio que hay es con el tema de la cobertura de las pruebas. Me imagino que tiene que ser política de la clínica. Me imagino, porque se lo dijeron, con este plan básico nosotros no lo podemos ingresar en emergencia para darle las atenciones. Bueno, hay que ver si la clínica está afiliada al plan básico, pero ahorita tú me vas a comentar en privado eso para ver qué fue lo que pasó ahí. Señores, pues hasta hoy el tema. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el 809-562-1494, nuestra página web www.penaizquierdo.com, y en Instagram @penaizquierdoseguros, ahí a su orden para cualquier asesoría de seguros y seguridad social. Hasta la semana que viene.